Tom Cruise camina por las calles de Nueva York y conoce a una colega que dejó todo por amor. Y lo perdió todo. Deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Hay nuevos videos durante la semana. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. El otoño había llegado a Nueva York con su característica paleta de colores cálidos. Las hojas doradas y cobrizas tapizaban Central Park, mientras Thomas Tom Miller caminaba tranquilamente por la Quinta Avenida. A sus 45 años, Tom había alcanzado el éxito como productor de cine, una carrera que le había costado sacrificios, pero que finalmente le había dado la estabilidad y el reconocimiento que siempre buscó. Aquella mañana de octubre, el aire fresco de Manhattan invitaba a caminar. Tom había decidido tomarse un descanso de las reuniones y el estrés de la industria cinematográfica. Vestido con una chaqueta de cuero marrón, jeans y lentes oscuros, intentaba pasar desapercibido entre la multitud neoyorquina. Se detuvo frente a una cafetería en Greenwich Village, atraído por el aroma del café recién hecho. El lugar tenía ese encanto vintage que tanto apreciaba, con mesas de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Mientras esperaba en la fila para ordenar, su mirada se cruzó con la de un hombre sentado solo en una esquina. Había algo familiar en él. A pesar del paso del tiempo, Tom reconoció esos ojos. Era Daniel Reyes, su compañero del instituto en Los Ángeles, aquel amigo con quien compartió sueños y confidencias en la adolescencia. Pero este Daniel lucía diferente al joven lleno de ambiciones que recordaba. Su rostro mostraba los surcos de quien ha enfrentado demasiadas batallas, su ropa parecía gastada y sus hombros caían con el peso invisible de la derrota. «¿Dani?», preguntó Tom, acercándose con cautela. Daniel levantó la mirada de su taza de café y por un momento pareció no reconocerlo. Luego, la sorpresa iluminó su rostro cansado. «¿Tom Miller?», respondió con voz ronca. «No puedo creerlo». Tom se sentó frente a él, estudiando a su viejo amigo. Los años no habían sido amables con Daniel. Su cabello prematuramente canoso y las profundas arrugas en su frente contaban historias que Tom intuía dolorosas. «¿Ha pasado tanto tiempo?», dijo Tom. «¿Qué haces en Nueva York? La última vez que supe de ti estabas en Chicago, trabajando en tecnología financiera». Daniel esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «La vida da muchas vueltas, amigo. Chicago quedó atrás hace años. Ahora intento reconstruirme aquí». La mesera se acercó y Tom ordenó un espresso. El silencio incómodo que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas. «¿Reconstruirte?», preguntó finalmente Tom. Daniel jugueteó con la taza vacía entre sus manos. «Digamos que tomé algunas decisiones equivocadas. Aposté todo a una carta y perdí». Hizo una pausa, como si evaluara cuánto revelar. «¿Recuerdas a Vanessa?». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Tom. Claro que recordaba a Vanessa Moretti, la chica por quien Daniel había estado dispuesto a sacrificarlo todo en el último año de instituto. La misma sobre la que Tom le había advertido insistentemente. «Vanessa», repitió Tom. «Sí, la recuerdo. Me casé con ella», dijo Daniel simplemente. Tom asintió, intentando mantener su expresión neutral. «¿Y cómo les fue?». Daniel soltó una risa seca, desprovista de humor. «Tal como predijiste, amigo, tal como dijiste aquella noche en la graduación». La mesera trajo el café de Tom, proporcionando un breve respiro a la tensión creciente. «No estamos aquí para hablar de predicciones del pasado», dijo Tom con diplomacia. «Me alegra verte, Dani, de verdad. Me divorció hace 5 años», continuó Daniel como si no hubiera escuchado a Tom. «Después de que perdí mi trabajo en la crisis financiera. Qué coincidencia, ¿no? Justo cuando dejé de ser útil económicamente». Tom dio un sorbo a su café, dándose tiempo para formular una respuesta adecuada. No quería sonar condescendiente ni triunfalista.
Lo siento mucho, Dani. Nadie merece pasar por algo así. Los sonidos de la cafetería llenaron el silencio entre ellos. El siseo de la máquina de espresso, conversaciones entremezcladas, el tintineo de tazas. Afuera, Nueva York seguía su ritmo imparable. «¿Y tú?», dijo finalmente Daniel, intentando cambiar de tema. «Te he visto en las noticias. Productor exitoso, nominado al Oscar. Siempre supe que llegarías lejos». Tom sonrió con modestia. «Ha sido un camino largo, no todo fue fácil. Pero tomaste las decisiones correctas», respondió Daniel con una nota de amargura apenas disimulada. «No como yo». La conversación fluyó hacia temas más ligeros, recuerdos del instituto, antiguos amigos, profesores que habían marcado sus vidas. Pero algo fundamental había cambiado. La distancia entre ellos ya no se medía en años o kilómetros, sino en experiencias de vida diametralmente opuestas. Al despedirse, intercambiaron números de teléfono. Tom prometió llamarlo para cenar alguna noche, una promesa que ambos sabían era más cortesía que intención real. Mientras Tom continuaba su paseo por Nueva York, las imágenes de su encuentro con Daniel se mezclaban con recuerdos del pasado. Aquella noche de graduación, la discusión acalorada, las palabras duras que intercambiaron. No se sentía satisfecho por haber tenido razón. Solo sentía una profunda tristeza por el destino de su amigo. Sacó su teléfono y marcó el número de su esposa, Laura. Necesitaba escuchar su voz, anclarse en el presente, en su vida actual. Mientras esperaba que contestara, Tom tomó la decisión de no dejar que este encuentro quedara en una simple coincidencia. Tal vez podría ayudar a Daniel de alguna manera. «Hola, cariño», contestó Laura al otro lado de la línea. «¿Cómo va tu día libre?» «Interesante», respondió Tom, mirando hacia el cielo otoñal de Manhattan. «Te contaré cuando llegue a casa. Acabo de encontrarme con un viejo amigo que necesita ayuda». La residencia de Tom, en Upper East Side, representaba el fruto de años de trabajo constante. El apartamento con vista al parque estaba decorado con elegancia sobria, reflejando el gusto refinado que había desarrollado a lo largo de su carrera en la industria del cine. Esa noche, mientras cenaba con Laura, le contó sobre su encuentro con Daniel. «No podía creer lo que veían mis ojos», explicó Tom, sirviendo más vino en la copa de su esposa. «Danny era uno de los chicos más brillantes del instituto. Todos apostábamos a que sería ingeniero en Silicon Valley. Laura, una arquitecta de renombre, escuchaba con atención. Después de 15 años de matrimonio, conocía bien a Tom y podía ver que este encuentro lo había afectado profundamente». «¿Y dices que dejó su carrera por seguir a esa chica?», preguntó. Tom asintió. «Vanessa Moretti, la reina del instituto. Hermosa, popular, pero también calculadora. Al menos eso era lo que yo percibía». Hizo una pausa recordando. Danny estaba tan enamorado que no veía más allá. Rechazó una beca completa en MIT para seguirla a Chicago, donde ella quería estudiar. «El amor a veces nos ciega», comentó Laura con suavidad. «No fue solo eso», respondió Tom pensativo. Hubo señales que Danny ignoró deliberadamente. La forma en que ella cambiaba sus planes según le convenía, cómo lo aislaba de sus amigos, cómo siempre necesitaba que él gastara más de lo que podía permitirse para complacerla. Laura observó a su marido con curiosidad. «Parece que te afectó mucho en su momento». Tom dejó los cubiertos y se reclinó en su silla. «Intenté advertirle. La noche de la graduación tuvimos una discusión terrible. Le dije que estaba tirando su futuro por la borda, que Vanessa solo estaba con él mientras fuera conveniente». Sacudió la cabeza. «Me llamó envidioso. Dijo que solo quería sabotear su felicidad. Fue la última vez que hablamos hasta hoy». El reloj de pared marcaba las 10 de la noche mientras Tom se sumergía en los recuerdos.
Aquella noche de graduación en Los Ángeles, 25 años atrás, había sido el fin de una amistad que creía inquebrantable. Los Ángeles, 1999. La fiesta de graduación estaba en su apogeo. Tom encontró a Daniel en el estacionamiento del hotel, esperando a Vanessa, que había ido al baño. «Dani, necesito hablar contigo», dijo Tom, la preocupación evidente en su voz. «¿Qué pasa, hermano?», respondió Daniel sonriente, ajustando su corbata. «Es sobre tu decisión, la beca en MIT, tu futuro». La sonrisa de Daniel se desvaneció. «Ya hablamos de esto, Tom. Mi decisión está tomada». «Estás cometiendo un error», insistió Tom. «Vanessa no es quien tú crees». Daniel se tensó visiblemente. «¿Qué estás insinuando?» «La semana pasada, cuando fuiste a visitar MIT, la vi con Jason Reynolds en su coche. Estaban muy cerca». «Mientes», espetó Daniel, la ira encendiendo sus ojos. «Solo estás celoso porque ella me eligió a mí. Dani, por favor, piénsalo. ¿Por qué rechazarías MIT por Northwestern? Es tu sueño desde que tenemos 12 años. Porque la amo, Tom. Algo que claramente no entiendes. El amor no te pide que renuncies a tus sueños. El amor verdadero te impulsa hacia ellos». «¿Ahora eres filósofo?», se burló Daniel. «O tal vez simplemente no soportas que alguien elija algo diferente a tu camino perfecto». La discusión escaló. Palabras hirientes, acusaciones, verdades a medias. Cuando Vanessa regresó, encontró a los dos amigos al borde de los golpes. «Ella te dejará cuando ya no le seas útil», fueron las últimas palabras de Tom antes de marcharse. «Y tenías razón», dijo Laura, interrumpiendo los pensamientos de Tom. «No me enorgullece haber tenido razón», respondió él. «Ver a Dani hoy es como si la vida le hubiera pasado por encima. Y lo peor es que él lo sabe. Sabe que tomó el camino equivocado». Laura extendió su mano sobre la mesa para tomarla de su esposo. «¿Qué piensas hacer?». Tom la miró, agradecido por tenerla en su vida. Laura siempre había sido su roca, su confidente, su mejor crítica y su mayor apoyo. «Quiero ayudarlo», dijo finalmente. «No sé cómo, pero no puedo simplemente ignorar lo que vi hoy». «Invítalo a cenar», sugirió Laura. «Podemos conocerlo mejor, entender su situación actual. Tal vez necesite un trabajo, contactos, o simplemente reconectar con su pasado». Tom asintió, pero una parte de él se preguntaba si Daniel aceptaría su ayuda o si la vería como caridad, como un recordatorio más de las decisiones equivocadas que había tomado. Esa noche, mientras Laura dormía, Tom revisó viejos álbumes de fotos del instituto. Encontró una imagen que capturaba perfectamente su amistad con Daniel. Ambos sonrientes, con los brazos sobre los hombros del otro, frente al laboratorio de ciencias donde habían ganado la feria estatal. Al reverso, con letra juvenil, decía: «Los futuros genios de Hollywood y Silicon Valley». Tom tomó su teléfono y escribió un mensaje: «Dani, fue bueno verte hoy. Laura y yo queremos invitarte a cenar este viernes. 8 p.m. La dirección es 342 East 67th Saint. Sin presiones, solo una cena entre viejos amigos». Presionó enviar y se quedó contemplando la pantalla, preguntándose si Daniel respondería. El punto culminante de aquel día de otoño en Nueva York aún estaba por llegar, y Tom intuía que este reencuentro podría cambiar algo fundamental en ambos. El viernes llegó con una lluvia ligera que envolvía Manhattan en un manto gris plateado. Tom había pasado el día distraído, pendiente de su teléfono. Daniel había respondido escuetamente: «Gracias, ahí estaré». Esas 4 palabras cargaban el peso de 25 años de silencio. Laura se había esmerado con la cena. «No quiero que se sienta incómodo», había explicado mientras preparaba lasaña casera, el plato favorito de Tom en la universidad. Nada demasiado elegante ni pretencioso. A las 8 en punto, el timbre sonó. Tom respiró hondo antes de abrir la puerta. Daniel estaba allí,
visiblemente nervioso, con una botella de vino en la mano. Vestía una camisa limpia, aunque ligeramente arrugada, y un blazer que parecía sacado de un armario después de mucho tiempo. «Hola, Danny. Me alegra que hayas venido», dijo Tom, invitándolo a pasar. «Gracias por la invitación», respondió Daniel, entregándole la botella. «No sabía qué traer». «El vino es perfecto», aseguró Tom, guiándolo hacia la sala. Laura apareció, sonriente y cálida, extendiendo su mano. «Bienvenido, Daniel. He oído mucho sobre ti». «Espero que no todo malo», bromeó Daniel con timidez. «Al contrario», respondió ella. «Tom siempre habla de lo brillante que eras en el instituto». La tensión inicial se fue disipando durante la cena. El vino ayudó a soltar las lenguas y los recuerdos comenzaron a fluir. Tom notó que Daniel evitaba hablar de su situación actual, prefiriendo centrarse en anécdotas del pasado. «¿Recuerdas cuando hackeamos la computadora del profesor Wilson para cambiar las calificaciones de Ted?», rió Daniel. «Casi nos expulsan». «Pero valió la pena ver su cara cuando vio que de repente tenía una A en física», añadió Tom. Laura observaba la interacción con interés. Podía ver el brillo en los ojos de Daniel cuando hablaba de aquellos tiempos, y cómo ese brillo se apagaba cuando la conversación se acercaba peligrosamente al presente. Fue después del postre, con una taza de café en la mano, cuando Daniel finalmente abrió la puerta a su realidad actual. «Supongo que te preguntas qué ha sido de mi vida todos estos años», dijo de repente, interrumpiendo una anécdota sobre un viaje a México. Tom intercambió una mirada con Laura, quien discretamente se excusó para revisar si quedaba más café, dándoles espacio. «Solo si quieres contármelo», respondió Tom con cautela. Daniel dio un largo suspiro. «Sé lo que debes estar pensando. Te lo advertí, y tendrías toda la razón. No pienso eso, Danny. Pues deberías». Daniel dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Seguí a Vanessa a Chicago. Rechacé MIT. Me inscribí en Northwestern para estar con ella. ¿Sabes qué pasó después?». Tom guardó silencio, permitiéndole continuar. «Al principio todo parecía perfecto. Nos casamos al segundo año de universidad. Yo estudiaba ingeniería informática mientras trabajaba medio tiempo. Ella, diseño de modas». Daniel sonrió con amargura. Siempre tenía grandes sueños, grandes planes que, curiosamente, requerían mucho dinero. Mi dinero. Daniel relató cómo, tras graduarse, encontró trabajo en una empresa financiera. Buenos ingresos, horario exigente, pero un futuro prometedor. Durante 10 años escaló posiciones, mientras Vanessa pasaba de un proyecto a otro sin concretar nada. Compramos una casa en los suburbios, demasiado cara para nuestro presupuesto, pero ella insistía en que proyectábamos una imagen. Coches de lujo, vacaciones costosas, ropa de diseñador, todo para mantener las apariencias frente a sus amigos. Tom escuchaba, reconociendo los patrones que había visto en la adolescencia de Vanessa, ahora magnificados por la edad adulta y el acceso a mayores recursos. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, mi empresa quebró. De la noche a la mañana me encontré sin trabajo. Daniel hizo una pausa, bebiendo un sorbo de su café ya frío. Pensé que superaríamos juntos esa etapa difícil. Después de todo, llevábamos 15 años casados. Pero no fue así, completó Tom en voz baja. 6 meses después de perder mi trabajo, me pidió el divorcio. Descubrí que llevaba años teniendo una aventura con mi jefe. Daniel rió sin humor. Irónico, ¿no? En ese momento regresó Laura, quien captó el ambiente y se sentó silenciosamente junto a Tom, ofreciendo su presencia como apoyo. «El divorcio me dejó en bancarrota», continuó Daniel. «La casa tenía una hipoteca bajo el agua, así que la perdimos. Ella se quedó con casi todo lo demás. Intenté reinventarme, pero a los 40 y tantos, en medio de una crisis económica,
con un historial laboral de una sola empresa que ya no existía. Sacudió la cabeza. No fue fácil. ¿Cómo acabaste en Nueva York?, preguntó Laura con genuino interés. Después de varios años tomando cualquier trabajo que podía encontrar en Chicago, un antiguo colega me ofreció un puesto temporal aquí. Programación básica, muy por debajo de mis capacidades, pero era algo. Eso fue hace un año. El proyecto terminó hace 3 meses y desde entonces he estado sobreviviendo con trabajos freelance. Un silencio pesado llenó la habitación. Tom miró a su alrededor, a su apartamento elegante, los muebles caros, las vistas privilegiadas, los premios en las estanterías, todo lo que él había conseguido mientras su amigo lo perdía todo. «Dani», dijo finalmente, «estoy trabajando en un nuevo proyecto, una plataforma de streaming especializada en documentales independientes. Necesitamos un director técnico, alguien que entienda tanto de tecnología como de contenido audiovisual». Daniel lo miró con sorpresa. «¿Me estás ofreciendo trabajo? Por lástima. Te estoy ofreciendo una oportunidad porque eres brillante», respondió Tom con firmeza. «Siempre lo fuiste, y porque confío en ti». «¿Confías en mí? Después de cómo te traté aquella noche, después de todos estos años...» «La amistad verdadera no lleva la cuenta de los errores», intervino Laura. «Y todos tomamos decisiones equivocadas en algún momento». Los ojos de Daniel se humedecieron. Por primera vez en la noche, Tom vio un destello de esperanza en ellos. «No sé qué decir», murmuró Daniel. «Di que lo pensarás», respondió Tom, «que vendrás el lunes a la oficina para discutir los detalles». Cuando Daniel se marchó, cerca de la medianoche, la atmósfera entre él y Tom había cambiado. Ya no era la incomodidad del primer reencuentro, ni la nostalgia agridulce de los recuerdos compartidos. Era algo nuevo, frágil pero prometedor. La posibilidad de reconstruir una amistad que alguna vez pareció perdida para siempre. «¿Crees que funcionará?», preguntó Laura mientras se preparaban para dormir. «¿Confiar en él para un puesto tan importante?». Tom reflexionó antes de responder. «Dani siempre fue más talentoso que yo. Su problema nunca fue la capacidad, sino las decisiones personales, y creo que ha aprendido mucho de sus errores». Laura sonrió, abrazando a su esposo. «Eres un buen hombre, Tom Miller». Esa noche, Tom soñó con los pasillos del instituto, con planes infantiles para cambiar el mundo, con promesas de amistad eterna, y por primera vez en muchos años, no sintió el peso de aquel último encuentro agrio con Daniel. En su lugar, sintió la esperanza de un nuevo comienzo. El lunes por la mañana, los rascacielos de Manhattan reflejaban un sol tímido que luchaba por abrirse paso entre las nubes. Tom llegó temprano a las oficinas de Miller Productions, ubicadas en un edificio moderno en Midtown. Mientras revisaba correos en su despacho, no podía evitar mirar el reloj constantemente. ¿Vendría Daniel? A las 9:30, su asistente anunció la llegada de un señor Reyes. Tom sintió un alivio inmediato. Daniel entró con paso inseguro. Vestía un traje azul marino, evidentemente no de última moda, pero apropiado para la ocasión. Se había cortado el cabello y afeitado la barba desaliñada que lucía en sus encuentros anteriores. «Buenos días», saludó Daniel. «Espero no llegar tarde». «En absoluto», respondió Tom, invitándolo a sentarse. «Me alegra que hayas venido». El despacho de Tom reflejaba su éxito. Amplio, con muebles de diseño y vistas panorámicas de la ciudad. En las paredes colgaban pósters enmarcados de sus producciones más exitosas y fotografías con celebridades. «Impresionante», comentó Daniel, observando a su alrededor. «Has construido algo grande aquí». «Ha sido un camino largo», respondió Tom. «Pero hoy no quiero hablar de mí. Quiero saber más sobre tus habilidades actuales, tu experiencia. Necesito entender qué puedes aportar a este proyecto». Durante las siguientes 2 horas,
Mantuvieron una conversación profesional que fue evolucionando hacia un intercambio de ideas entusiasta. Tom explicó su visión para la nueva plataforma de streaming, enfocada en documentales independientes y cine de autor, que raramente encontraba espacio en los grandes servicios comerciales. El problema no es solo técnico, explicó Tom. Necesitamos a alguien que entienda tanto de programación como de contenido audiovisual, que pueda crear una experiencia de usuario que refleje la esencia de lo que ofrecemos. Para sorpresa de Tom, Daniel demostró un conocimiento profundo no solo de programación, sino también de diseño de interfaces y experiencia de usuario. Durante sus años difíciles, había seguido formándose autodidácticamente. Siempre me ha gustado el cine, confesó Daniel. En Chicago, cuando las cosas empezaron a desmoronarse, encontraba refugio en los cines independientes. Ver esas historias me ayudaba a olvidar la mía durante unas horas. Tom observaba a su amigo con una mezcla de admiración y tristeza. A pesar de todos los golpes, Daniel había conservado su curiosidad intelectual, su capacidad para aprender y adaptarse. ¿Puedo ser completamente sincero contigo?, preguntó Tom repentinamente. Daniel asintió tensándose visiblemente. Cuando te ofrecí este trabajo, una parte de mí lo hizo por nuestra amistad pasada, admitió Tom. Pero después de esta conversación, estoy convencido de que eres exactamente lo que necesitamos, independientemente de nuestra historia. Las palabras parecieron tener un efecto profundo en Daniel. Por primera vez desde su reencuentro, Tom vio en él algo que iba más allá de la resignación o la esperanza tentativa. Vio orgullo. ¿Cuándo podría empezar?, preguntó Daniel. ¿Qué te parece mañana? El equipo está ansioso por comenzar y, francamente, el tiempo apremia. Tenemos inversores esperando resultados. Se estrecharon las manos, sellando un acuerdo que era tanto profesional como personal. Tom le mostró las instalaciones, presentándolo a los miembros clave del equipo, diseñadores, programadores, especialistas en marketing y contenido. En el almuerzo, en un restaurante cercano, la conversación giró hacia temas más personales. ¿Sigues en contacto con alguien del instituto?, preguntó Tom. Daniel negó con la cabeza. Perdí contacto con todos durante mi matrimonio. Vanessa no era muy partidaria de mantener viejas amistades. ¿Y después? Después estaba demasiado avergonzado, confesó Daniel. Me sentía como un fracasado. No quería que nadie viera en lo que me había convertido. Tom recordó su propia trayectoria, no tan lineal como podría parecer desde fuera. Los primeros años en Los Ángeles, durmiendo en un sofá, trabajando como asistente de producción por un salario mínimo. El primer proyecto que fracasó estrepitosamente, la casi bancarrota antes de su primer éxito. ¿Sabes? Mi vida no ha sido un camino de rosas, dijo Tom. Hubo momentos en que estuve a punto de rendirme. Daniel lo miró con escepticismo. Pero perseveraste. Yo me dejé arrastrar a un torbellino destructivo. Tuve suerte, respondió Tom. Conocí a Laura en el momento adecuado. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo mismo. La mención de Laura llevó la conversación hacia relaciones personales. Tom se enteró de que Daniel no había vuelto a casarse ni mantenido relaciones serias después de su divorcio. Supongo que quedé bastante dañado, explicó Daniel con una sonrisa triste. Es difícil volver a confiar después de algo así. Antes de separarse, Tom hizo una pregunta que había estado rondando su mente. Dani, aquella noche en la graduación, ¿crees que habría cambiado algo si hubieras escuchado mi advertencia? Daniel consideró la pregunta durante un largo momento. Honestamente, no, respondió finalmente. Estaba completamente cegado. Incluso si te hubiera escuchado, probablemente habría cometido los mismos errores. Algunas lecciones solo se aprenden viviéndolas. Tom asintió, comprendiendo. En el fondo, siempre lo había sabido. No se puede salvar a alguien que no está listo para ser salvado. Pero aprecio que lo intentaras.
añadió Daniel. Eras un verdadero amigo, incluso cuando yo no supe valorarlo. Se despidieron con un abrazo, el primero en 25 años. Tom observó a Daniel alejarse entre la multitud de Manhattan, caminando con un paso más firme que días atrás. Esa tarde, en una reunión con inversores, Tom presentó a Daniel Reyes como el nuevo director técnico del proyecto. Lo hizo con el entusiasmo de quien ha encontrado exactamente lo que buscaba. Y en cierto modo, así era. De regreso a casa, mientras el sol se ponía sobre el Hudson, Tom llamó a Laura para contarle cómo había ido el día. «Parece que Daniel está renaciendo», comentó ella después de escuchar el relato de Tom. «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió él, contemplando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. «Y a veces, el destino nos da la oportunidad de ser parte de la redención de alguien más». La noche caía sobre Nueva York, llevándose consigo los últimos rayos de sol. Tom pensó en los giros inesperados que podía dar la vida, en cómo un encuentro casual en una cafetería podía desencadenar una serie de eventos que cambiarían el rumbo de dos vidas que una vez estuvieron entrelazadas y luego separadas por decisiones, tiempo y circunstancias. Mañana sería un nuevo día. El comienzo de una colaboración profesional y el renacimiento de una amistad que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de regreso. 6 meses transcurrieron con la velocidad característica de Nueva York, donde los días se suceden en un torbellino de actividad. La plataforma de streaming de documentales independientes, bautizada como Verdades, estaba a pocas semanas de su lanzamiento oficial. En las oficinas de Miller Productions, el ambiente era de expectación contenida. Daniel se había integrado perfectamente al equipo, demostrando no solo sus capacidades técnicas, sino también un inesperado talento para la gestión de equipos. Bajo su dirección, la plataforma había tomado forma, intuitiva, elegante y perfectamente alineada con la visión artística de Tom. Aquella tarde de primavera, ambos amigos se encontraban en la sala de conferencias principal, revisando los últimos detalles antes de la presentación a los inversores que tendría lugar al día siguiente. El algoritmo de recomendación funciona perfectamente en las pruebas, explicaba Daniel, mostrando gráficos en la pantalla principal. A diferencia de otras plataformas, no solo sugiere contenido similar, sino que crea conexiones temáticas más profundas entre documentales aparentemente distintos. Tom observaba a su amigo con orgullo apenas disimulado. La transformación de Daniel en estos meses había sido notable. Ya no quedaba rastro del hombre abatido de la cafetería. Su postura era erguida, su mirada clara, su voz firme. Había recuperado no solo un trabajo digno de sus capacidades, sino también su autoestima. «Los inversores quedarán impresionados», comentó Tom, «especialmente con la función de comunidad que desarrollaste. Ninguna otra plataforma permite ese nivel de interacción entre espectadores y creadores». Daniel sonrió, pero Tom notó cierta sombra en su expresión. «¿Sucede algo?», preguntó cuando quedaron solos. Daniel dudó antes de responder. «Recibí un correo de Vanessa esta mañana». Tom se tensó inmediatamente. El nombre de Vanessa Moretti no había sido mencionado en todos estos meses. «Aparentemente se enteró de mi nuevo puesto», continuó Daniel. «Un conocido común le habló sobre el lanzamiento de Verdades». «¿Y qué quiere?», preguntó Tom, incapaz de ocultar su recelo. «Felicitarme, según ella. Sugiere que nos veamos para recordar viejos tiempos». Daniel soltó una risa seca. Curiosamente, su actual matrimonio está en problemas. Su segundo marido, un ejecutivo bancario, está envuelto en un escándalo financiero. Tom se acercó a la ventana, contemplando el perfil urbano de Manhattan. El sol de la tarde bañaba los edificios con un resplandor dorado. «¿Piensas verla?», preguntó finalmente. «Estuve tentado», confesó Daniel.
No por nostalgia o esperanza romántica, sino por, no sé, una especie de validación. Demostrarle que me recuperé, que construí algo valioso sin ella. Y le respondí que estoy demasiado ocupado con el lanzamiento. Daniel se unió a Tom junto a la ventana. Luego borré su contacto. Algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. Tom asintió, sintiendo un profundo respeto por la decisión de su amigo. Reconocer cuándo cerrar un capítulo requería una madurez que el Daniel de 25 años atrás no poseía. Me alegra escuchar eso, dijo sinceramente. He estado pensando mucho últimamente, continuó Daniel, en cómo un solo encuentro, una decisión, puede alterar completamente el curso de una vida. ¿Te arrepientes?, preguntó Tom. ¿De seguir a Vanessa y abandonar mis sueños? Sí. ¿De las lecciones aprendidas? No. Daniel hizo una pausa reflexiva. Todo ese dolor me trajo hasta aquí, hasta este momento. Me hizo quien soy ahora. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Nueva York se preparaba para transformarse de la ciudad diurna de negocios y prisas a la ciudad nocturna de luces y posibilidades. La noche de la gran presentación llegó con una llovizna ligera que daba a Manhattan un aire cinematográfico. El evento se celebraba en un elegante local del Meatpacking District, decorado con estética minimalista que reflejaba la filosofía de la plataforma. Laura había llegado temprano para apoyar a Tom, elegante en un vestido negro que contrastaba con su cabello rubio recogido en un moño sencillo. Mientras los invitados comenzaban a llegar, inversores, críticos de cine, documentalistas independientes, ella notó la transformación que también había experimentado su esposo en estos meses. Tom siempre había sido apasionado por su trabajo, pero desde la incorporación de Daniel, parecía haber recuperado un entusiasmo juvenil, una energía renovada que recordaba a sus primeros años en la industria. «Está nervioso», comentó Laura a Daniel, que acababa de llegar impecablemente vestido con un traje gris oscuro. Aunque no lo admitirá. Daniel sonrió. «Lo conozco. Siempre fue igual antes de las presentaciones en el instituto, pero cuando llega el momento, brilla». Y efectivamente, cuando Tom subió al pequeño escenario para presentar Verdades, toda señal de nerviosismo desapareció. Habló con pasión sobre la misión de la plataforma: crear un espacio para voces auténticas, para historias reales que raramente encontraban su público. «El mundo está saturado de contenido diseñado para distraer», dijo Tom hacia el final de su discurso. «Nosotros queremos ofrecer contenido diseñado para conectar, documentales que nos recuerden nuestra humanidad compartida, nuestras luchas comunes, nuestras aspiraciones universales». Los aplausos fueron entusiastas. Cuando Daniel se unió a él para explicar los aspectos técnicos, la química entre ambos era evidente. Se complementaban perfectamente. Tom aportando la visión creativa, Daniel la solidez técnica. La demostración de la plataforma fue impecable. Las reacciones de los asistentes, extremadamente positivas. Al final de la noche, varios inversores adicionales habían expresado su interés en participar en rondas futuras de financiación. «Esto es solo el comienzo», declaró uno de los principales inversores, brindando con champán. «Tienen algo único aquí». Mientras los invitados comenzaban a marcharse, Tom encontró un momento para hablar a solas con Daniel en la terraza del local. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Las luces de la ciudad se reflejaban en las superficies húmedas, creando una atmósfera casi mágica. «Lo logramos», dijo Tom, apoyándose en la barandilla. «Tú lo lograste», corrigió Daniel. «Yo solo me uní al final. No seas modesto, esta plataforma no sería lo que es sin ti». Guardaron silencio durante unos minutos, disfrutando del momento y de la vista nocturna de Nueva York. «Hay algo que debes saber», dijo finalmente Tom. «El consejo votó ayer.
Quieren ofrecerte un puesto permanente como director técnico, con opción a acciones de la compañía. Daniel lo miró sorprendido. ¿En serio? Fue unánime, y para que conste, yo me abstuve para no influir en la decisión. Daniel sacudió la cabeza, visiblemente emocionado. No sé qué decir. Di que aceptas. Por supuesto que acepto. Es más de lo que jamás soñé después de todo. Tom puso una mano en el hombro de su amigo. Te lo ganaste. Cada bit, cada línea de código, cada decisión de diseño. Esto no es caridad ni favor entre amigos. Te lo ganaste con tu talento y esfuerzo. La puerta de la terraza se abrió y Laura apareció con una sonrisa. Lamento interrumpir, pero hay alguien que quiere conocerte, Daniel. Detrás de ella, una mujer de aproximadamente su edad esperaba tímidamente. Era Elena Vázquez, una reconocida documentalista cuyo último trabajo sobre comunidades rurales en América Latina había sido aclamado por la crítica. Elena está interesada en las posibilidades que ofrece nuestra plataforma para documentales interactivos, explicó Laura con un guiño apenas perceptible para su esposo. Tom sonrió, captando la intención de su esposa. Los dejo para que hablen de ello. Dani, no olvides mencionar la función de narrativas ramificadas que desarrollaste. Mientras Tom y Laura regresaban al interior, ella le susurró: tiene sus mismos intereses y está soltera. ¿Ahora eres casamentera?, bromeó Tom. Solo creo que todos merecemos encontrar a alguien que nos valore por quienes somos, respondió ella, besándolo suavemente. Desde la ventana, observaron cómo Daniel y Elena iniciaban una conversación que pronto parecía fluir con naturalidad. Tom sintió una profunda satisfacción que iba más allá del éxito profesional o del lanzamiento exitoso. Un año después, Verdades se había consolidado como una plataforma de referencia para el cine documental independiente. Con una base de usuarios fiel y en crecimiento, ya preparaban su expansión internacional. Era una tarde de domingo y Tom disfrutaba de un paseo por Central Park con Laura. El otoño teñía nuevamente los árboles de tonos dorados y cobrizos, completando un ciclo. ¿Has visto la última actualización que implementó Daniel?, comentó Tom. La navegación por temas interconectados es brillante. Laura sonrió. Hablas como un verdadero fan de tu propia plataforma. Lo soy, y también estoy orgulloso de lo que hemos construido. No muy lejos, divisaron a una pareja sentada en un banco. Eran Daniel y Elena, absortos en una conversación que parecía sumamente interesante. Su relación había evolucionado naturalmente durante estos meses, basada en respeto mutuo y pasiones compartidas. Tom y Laura decidieron no interrumpirlos y tomaron un camino diferente. ¿Quién iba a decir que aquel encuentro casual en una cafetería nos traería hasta aquí?, reflexionó Tom. La vida está llena de momentos decisivos, respondió Laura. A veces solo necesitamos estar dispuestos a reconocerlos. La tarde avanzaba con una luz dorada que bañaba el parque. Tom pensó en los giros inesperados que podía dar la vida, en cómo las decisiones, tanto las acertadas como las equivocadas, nos conducen por caminos imprevistos que eventualmente convergen en puntos de encuentro significativos. Recordó aquel proverbio que su abuelo solía repetir: a veces necesitamos perdernos para encontrarnos verdaderamente. Daniel se había perdido, había tomado decisiones equivocadas, había sufrido las consecuencias, pero eventualmente ese mismo camino lo había llevado de regreso a una vida auténtica, a un propósito genuino y quizás incluso a un nuevo amor. Y Tom, que siempre había seguido el camino correcto, también había recibido un regalo inesperado: la oportunidad de reconstruir una amistad que creía perdida para siempre y en el proceso redescubrir algo de sí mismo que había olvidado con el paso de los años. Mientras las hojas otoñales caían suavemente a su alrededor,
Tom tomó la mano de Laura y continuaron su paseo, sintiendo esa peculiar mezcla de nostalgia y esperanza que solo el otoño en Nueva York puede inspirar. La ciudad seguía su ritmo imparable, indiferente a las pequeñas victorias y derrotas personales de sus habitantes. Pero en ese vasto lienzo urbano, dos amigos que una vez estuvieron separados por decisiones, tiempo y circunstancias, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y en el proceso, habían encontrado también nuevos caminos hacia el futuro. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta, y por supuesto comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.